Bendiciones del Altísimo en esta hora, para todo en el mundo entero. Doy la honra, la gloria y la alabanza a nuestro eterno Creador, por medio del cual vivimos, nos movemos y somos. Pues en sus manos estamos todos los seres humanos y de Él dependemos, porque Él es majestuoso, grande y maravilloso. Nos vemos nuevamente con otra preciosa enseñanza de la palabra de Dios. Pues estamos todos en el mundo necesitados de su entendimiento. Que Él por su misericordia nos lo vaya dando, y así podamos todos, el pueblo del Señor y ministerialmente en el mundo, crecer para la gloria del Todopoderoso. Tengo la Sagrada Escritura abierta en el libro de Números, capítulo 16. Voy a dar lectura al verso 24 hasta el 27. Dice así el texto sagrado. Habla a la congregación diciendo: apartaos de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Y Moisés se levantó y fue a Datán y Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos impíos hombres, y no toquéis ninguna cosa suya, porque no perezcáis en todos sus pecados. Y apartáronse de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram en derredor, y Datán y Abiram salieron y pusiéronse a las puertas de sus tiendas con sus mujeres y sus hijos y sus chiquitos, o sea, sus pequeños, sus niños. He dado lectura a Números 16, verso 24 al 27, donde traeremos una enseñanza antes de la que estaba pendiente acerca de la muerte de todo este pueblo que entró en contradicción contra la ley del Señor. El tema de hoy, un enfoque directo: apartaos ahora de las tiendas de estos impíos hombres, y no toquéis ninguna cosa suya, porque no perezcáis en todos sus pecados. Siempre que hemos notado a través de la historia que cuando va a venir un juicio de parte del Señor para su creación, siempre hay un periodo de gracia, de misericordia. Siempre hay un llamado de parte del Señor para que el pueblo que está en un estado de contradicción, sea porque lo hagan conscientemente, sea por engaño,
ese pueblo se vuelva, reconozca, se arrepienta y se convierta, para que así, cuando el juicio del Señor llegue, estén acogidos a la misericordia del Señor. Lo que vemos en Números 16, el verso 12, dice: y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron: no iremos allá. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluya leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas, y has de arrancar los ojos de estos hombres. No subiremos. Notemos que Moisés, representando la ley de Dios, los manda a llamar, que acudan al llamado. Y me trae de la memoria un texto por ahí: no queréis venir a mí para que tengáis vida y vida en abundancia. Les hace el llamado, pero ellos estaban firmes, parados en su rebeldía, en su contradicción, en su decisión, en lo que entendían y en lo que creían que estaban actuando justamente. Y sacan a relucir detalles que fueron prometidos por el Señor desde un principio, desde que los fue a sacar de la tierra de Egipto, pero su entendimiento no les alcanzaba para pensar que eran ellos, que era el hombre, que era el pueblo el que falló, y por causa del pueblo es que llegan los juicios de Dios. Pero el hombre se rebeldiza contra el Creador y le echa la culpa al Señor, diciéndole en su forma de actuar de que no les ha cumplido. Siempre ese pensamiento de que nosotros, o sea, de autojustificación, como dijo el Señor en el Nuevo Testamento, dice: vosotros os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Pero lo que los hombres tienen por sublime delante del Señor es abominación. Entonces, que el Señor nos ayude a reflexionar en qué nos estamos justificando, con qué nos estamos cubriendo y qué estamos pensando, que creemos que estamos muy bien delante de la presencia de Dios, y viene eso de la justificación. Moisés se enoja en gran manera, según el verso 15. Se disgusta y hace una oración fuertísima, porque la ley establecida, se abre una puerta de gracia, pero al haber la misma ley, cierra esa puerta de gracia. O sea, de don merecido, don no merecido, gracia. De ese regalo para que nosotros, los seres humanos, nos acojamos y podamos así activar todas las provisiones espirituales, provisiones físicas, provisiones materiales, provisiones económicas para nosotros. O sea, el mismo ser humano activa aquello según su proceder, según su modo de actuar y de definir las cosas, reconociendo que es el Señor nuestro dueño y que Él es el que nos guía y nos bendice.
Pero lo que ellos permanecieron fue firmes en lo que ellos pensaban. Mire que el verso 19 dice, números 16, 19, dice, ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación. A la puerta del tabernáculo del testimonio. Entonces la gloria del Señor apareció a toda la congregación. Y el Señor habló a Moisés y a Aarón diciendo, apartaos de entre esta congregación y consumirlos en un momento. Y ellos se echaron sobre sus rostros y dijeron, Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un hombre el que pecó? Y airarte has tú contra toda la congregación. Entonces el Señor habló a Moisés diciendo, y ahí vienen los textos que leímos al iniciar. Hay un testimonio antiguo acerca de la misericordia del Señor extendida a un lugar donde iba a ser destruido. Un lugar que iba a ser destruido. Entonces, en Génesis 19, 12, dice, y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos, tus hijos, tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor de ellos ha subido de punto delante del Señor. Por tanto el Señor nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque el Señor va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Ahí vemos la misericordia del Todopoderoso aún para aquellos que se encontraban allá, y se les extendió a ver si salían también al llamado. Pero no creyeron, se burlaron, como que les pareció que el siervo Lot se estaba charlando. Se extendió la misericordia para que se salvaran. Y en el diálogo, en la oración y el diálogo de oración que tuvo Abraham con el Señor, mire, ese diálogo tan largo que el Señor le dedicó todo aquel tiempo para a Abraham orar y pedir misericordia. Y dijo, si hay 5, no los destruiré por amor a los 5. Entonces, antes de un juicio, viene la misericordia del Señor para que nos acojamos. Entonces, lo que venga, seamos guardados, librados en esa gran ciudad de refugio que es el Todopoderoso. A ese llamado vamos a dedicar unos textos en Isaías 52, dice así, apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid en medio de ella, limpiaos los que lleváis los vasos del Señor. ¡Qué texto tan tremendo! A través del profeta Isaías. Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid en medio de ella y limpiaos los que lleváis los vasos del Señor. Y hay otro pasaje en continuidad en 2 Corintios 6, el verso 17. Por lo cual, salid en medio de ellos
y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré vosotros padre, y vosotros me seréis a mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Pero antes de este texto 17, el Señor está estableciendo diferencias. En el verso 14 dice, no os juntéis en yugo con los infieles, porque qué compañía tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el fiel con el infiel, y qué concierto el templo de Dios con los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos, y seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. Y ahí entra el verso 17, la orden del Señor, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Gloria al Señor. Y el otro pasaje, segunda de Timoteo, alabanzas al Señor. Segunda de Timoteo 2:21 dice, así que si alguno se limpiare de estas cosas, será vaso para honra, santificado y útil para los usos del Señor y aparejado para toda buena obra. Y vamos, Apocalipsis, Revelación 18:4. Dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, porque no seáis participantes de sus pecados y que no recibáis de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Y el verso 1 dice, después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo teniendo grande potencia, y la tierra fue alumbrada de su gloria, y clamó con fortaleza en alta voz diciendo, caída, es la grande Babilonia, y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de todas aves sucias y aborrecibles, porque todas las gentes han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, porque no seáis participantes de sus pecados y que no recibáis de sus plagas. Después, con la ayuda del Señor, tomaremos directamente una enseñanza enfocada en ese punto con sus interpretaciones simbólicas. A lo que nos concierne en esta hora, en este momento, es que el Señor está llamando a que los que tenemos, o a los que han tenido, o a los que tienen un conocimiento errado, torcido y desviado, fundamental en su vida, que contaminó el cielo de Dios, o sea, el pleno conocimiento de Dios, tenemos que salir de ahí, en ese cambio de entendimiento. Renovaos por el espíritu de vuestro entendimiento, dice el Señor. No es de pronto tan enfocadamente a salir de una locación, sino es a salir de esa contaminación espiritual que hemos estado comiendo a través de todos los tiempos, y por lo cual se posesionaron cantidades de enseñanzas erróneas, contaminadas, y por medio de lo cual se introdujo el maligno. Entonces, amados, antes de venir el juicio, la muerte terrible que les vino a Coré, Datán y Abiram,
El Señor dijo, apartaos, dice el Señor, de en medio de estos hombres impíos. Y los que obedecieron fueron salvos de la muerte. Pero los que persistieron y continuaron y antes reunieron gente, no acudieron al llamado de Dios, se enojaron, se cubrieron. Y luego Coré en el verso 19, antes reúne toda la congregación para sustentar su contradicción. Reunió mucha gente. Y parece que de esa misma gente que él reunió, fueron los que después también murieron, como 14,000. Entonces, ¿cuál es el llamado del Señor? Y mire que hasta el fin de Revelación, casi en los últimos capítulos, todavía le está diciendo a su pueblo que salgan de toda esa contaminación. Siempre hemos enfocado esos pasajes literalmente para ensañarnos contra aquellos gentiles que se movieron en su idolatría. Pero es que de entre esos gentiles también fue tomado el pueblo del Señor y todo fue unido. Por conocimientos errados fueron unidos. Y a causa de todo aquello llegó esa contaminación en la cual se formó el mundo. Y dice, y salid de en medio de ella, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Miren las palabras del Señor. Habla a la congregación diciendo, apartaos de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abirán. Y Moisés se levantó y fue a Datán y Abirán, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos impíos hombres, y no toquéis ninguna cosa suya, porque no perezcáis en todos sus pecados. Y apartáronse de las tiendas de Coré, de Datán y de Abirán en derredor, y Datán y Abirán, y salieron y pusiéronse a las puertas de sus tiendas con sus mujeres y sus hijos y sus chiquitos, o sea, sus niños. Veo la misericordia del Señor hacia aquellos hombres impíos, para que tuviesen, sea dándoseles la oportunidad de arrepentirse y de salir de ese estado, para que la decisión del Todopoderoso fuese otra. Los que oyeron y se abrieron los ancianos y se hicieron para el lado de la ley del Señor, fueron guardados. Los que no participaron de aquella muerte terrible, que en la otra enseñanza hablaremos de ella. Amados, la misericordia del Señor está extendida y tenemos que salir nuestro entendimiento, porque lo que el apóstol dijo fue que el Dios de este siglo cegó los entendimientos, dice la antigua versión, cegó los entendimientos de los incrédulos para que no le resplandezca la luz. Cuando alguien está cegado, no ve la luz, está viendo sino la de él, la luz propia, su propia luz, y por eso se pierde en la oscuridad, en un entendimiento torcido y desviado. Eso ha pasado a través de todos los tiempos. Cuando el Señor nos permita, entramos en profundidad, y ahí en Revelación capítulo 18
Pero lo que el Señor está haciendo el llamado hasta el día de hoy es a que salgamos de cualquier montaje doctrinal malo y entremos realmente al conocimiento pleno del Espíritu Santo, donde dirige el Señor, donde manda el Señor, donde establece el Señor y donde nosotros como seres humanos obedecemos a su ley, a su llamado, a su mandamiento, y vengan los juicios que vengan, seremos guardados y librados en su presencia, escondidos. Bendito el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de nuestro Señor queda con ustedes esta reflexión y profundízate en la presencia del Señor y el Señor te lo confirmará, para que no le creas a Wilson Buitrago, sino al Señor, a la palabra que está saliendo. Bendito su nombre poderoso. Bendiciones del Altísimo para todos, y queda con ustedes esta enseñanza. Dios les guarde.